Hola a todos, bienvenidos, soy Fernando Camacho, bienvenido a su podcast Moción de Orden. En este primer episodio vamos a tratar el tema que recién se aprobó en el Congreso de la Unión sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Pero para que entendamos de dónde viene esto y no solo nos dejemos llevar por todo lo que está pasando, si le tenemos miedo a los militares, si su participación no está justificada, analicemos de dónde viene esto. Entonces, recordemos que la Guardia Nacional se creó en el 2019 y básicamente sustituyó a la Policía Federal. Sin embargo, pues se trata de un cuerpo policíaco de reciente creación que se dice que requiere de tiempo para su consolidación. Cuando la Guardia Nacional se creó, se estableció en el decreto que le dio forma que las Fuerzas Armadas se podían usar como respaldo por un periodo de 5 años, a fin de que la Guardia Nacional tuviera su proceso de profesionalización. Ahora, la reforma que pasó hace unos días dice que en lugar de 5 años, se puede hacer por 9 años para que el titular de la Presidencia de la República pueda hacer uso de las Fuerzas Armadas. Y aquí han habido muchas cosas, que cómo es posible que el presidente, si ya se va en el 24, quiera que las Fuerzas Armadas queden más tiempo, dando algunas ideas erróneas. Lo cierto es que dice el titular de la Presidencia de la República, es decir, que el que siga también pueda tener la facultad de que las Fuerzas Armadas le puedan seguir respaldando en tareas de seguridad pública ante la crisis actual que para nadie es ajena. Ahora, quiero yo iniciar esto entendiendo la diferencia entre un policía y un militar. Fíjense, miren, la página del Gobierno de la República dice que la diferencia entre el ejército y policía es que los primeros, los militares, se encargan de la seguridad nacional, de enfrentar a aquellos agentes que ponen en riesgo o amenazan al Estado. Y las policías, hablando de las corporaciones, no de las mujeres que se dedican a esta profesión, pues se encargan de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, para proteger, pero principalmente de la delincuencia y prevenir conflictos. Entonces, el ejército nos ayuda a garantizar que nadie nos venga a invadir o que agentes externos amenacen la soberanía nacional, y las policías de garantizar que el orden interno permanezca. Ahora bien, ¿qué significa una amenaza al Estado mexicano? Recordemos que un Estado se conforma de 3 aspectos principales: gobierno, población y territorio. El Estado mexicano se integra entonces primeramente por nuestra forma de gobierno democrático, las y los habitantes que ocupamos este país y el territorio que ocupa la República Mexicana, que va desde Chiapas hasta Baja California, es decir, donde nuestras fronteras, todo el territorio que ocupa nuestro país. Ese es un Estado. Para que algo amenace la seguridad nacional, entonces estamos hablando que se ve amenazado nuestro gobierno, es decir, que pueda ser derrocado, un problema que afecte a toda la población mexicana, que nuestro territorio pretenda ser invadido, o las 3 cosas al mismo tiempo. Entonces, si hablamos de que el ejército se ocupa de amenazas externas, de algo que amenace nuestra soberanía nacional. Ahora, hay que entender también, y por aquí lo escribí, que las circunstancias que existían cuando se creó el ejército ya no son las mismas de la actualidad. Miren, nuestro Ejército Nacional fue creado el 19 de febrero de 1913. Cuando el general Venustiano Carranza, que en ese entonces era gobernador de Coahuila, desconoce al general Victoriano Huerta como jefe del Ejecutivo de la República. El Congreso de Coahuila, el Congreso local, dio facultades a Venustiano Carranza de crear un ejército, una fuerza armada que restableciera el orden constitucional que claramente había sido vulnerado cuando el Senado de la República en ese entonces reconoció a Victoriano Huerta como presidente de México. Si recordamos esa etapa, Francisco I. Madero había llegado a la presidencia de la República de manera democrática en 1911. Y en 1913, para que tengamos ahí un poquito de historia, en la decena trágica, aspecto que podemos analizar de manera más detallada en otro episodio, muere a manos de Victoriano Huerta, o al menos de sus secuaces, y en una artimaña legislativa, porque eso fue nombrado jefe del Ejecutivo de la República. Y es importante tener en cuenta las fechas. El 9 de febrero de 1913 se da el golpe de Estado.
Y el 19 de febrero de ese mismo año se crea el ejército. De hecho, esa fecha es la que el Estado mexicano reconoce como Día del Ejército Nacional. Entonces, es evidente o fue evidente que al morir el presidente Francisco I. Madero, que había sido elegido de manera legítima en unas elecciones, y al ser usurpada la presidencia de la República de manera ilegal por Victoriano Huerta, nos encontramos ante un claro ejemplo de amenaza a la soberanía nacional y a la seguridad nacional. Y por ello Venustiano Carranza crea este ejército constitucionalista para defender precisamente la seguridad nacional, no defender un delito en específico, no combatir a la delincuencia organizada, sino defender la soberanía nacional. Entonces, este contexto histórico lo doy para que entendamos precisamente de dónde viene el ejército. El ejército es precisamente para defender al Estado mexicano. Y entonces se está teniendo estas opiniones encontradas de que por qué ocupar al ejército cuando tenemos la Guardia Nacional, pero yo creo que nuestras circunstancias ya cambiaron. Entonces, una vez explicado todo este preámbulo histórico de creación de nuestro ejército y que ya hemos entendido la diferencia entre policías y fuerzas armadas, entonces es necesario hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nuestras corporaciones se ven rebasadas por el narcotráfico que para nadie es ajeno? Todos los días vemos en las noticias que hay matanzas, que ya se están apoderando de nuevas ciudades. Entonces, la Guardia Nacional está claro que está siendo rebasada. Y el ejército, yo personalmente creo que no nos podemos gastar millones de pesos en estar preparando a nuestros militares por una posible amenaza a la soberanía nacional que a lo mejor no va a ocurrir. Miren, la última guerra en la que nuestro ejército participó fue en la Segunda Guerra Mundial en 1944, a través de la Fuerza Aérea y el Escuadrón 201, pero no entraremos en detalle. ¿Qué quiero mostrar? Que ya van casi 80 años en los que afortunadamente no participamos en guerras, y qué bueno. Y el último intento de invasión a nuestro país fue la ocupación estadounidense del puerto de Veracruz en 1914, que fue un intento por la inestabilidad que vivía el país, precisamente por los mismos hechos que propiciaron la creación de nuestro Ejército Nacional hace más de 100 años. Entonces, no quiere decir que ya nadie nos vaya a invadir o que no vaya a haber una guerra, que esperemos que no, hay una en Ucrania, pero lo cierto es que al menos de frente de que tengamos que ir a combatir no nos está afectando, sí nos está afectando la inflación y el precio de los granos, y esos son otros temas. Pero las circunstancias actuales, lo cierto es que nuestra guerra es interna. Sí tenemos un problema que resolver con la delincuencia organizada. Y si ya tenemos una fuerza armada, personalmente yo no veo por qué no la podemos ocupar. Claro, hay que hacerlo con un enfoque de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos, y que el ejército tenga un marco jurídico específico de acción para que tengamos la certeza todos de que no porque veamos a los militares en las calles tenemos que tener miedo de que nos van a hacer algo. Tampoco vamos a caer en el que nada debe, nada teme, pero lo cierto es que los militares tienen una formación diferente. Eso sí, nadie lo puede negar. No es la misma una formación de un policía que de un militar, porque un militar, ya lo vimos, está entrenado para ganar una guerra, para defender amenazas de otra índole, y un policía pues está enfocado sí en combatir en la delincuencia organizada, pero también en prevenir los delitos. Personalmente yo creo que lo que debiéramos hacer es fortalecer a las policías estatales, las policías municipales. Hay municipios que tienen 10 policías, 2 patrullas, una moto, 5 bicicletas, y no porque tengamos una Guardia Nacional quiere decir que se van a acabar los problemas en los municipios. Lo cierto es, volviendo al tema, que la participación del ejército, conforme a lo que viene en el dictamen de reforma, el artículo 5º transitorio del decreto de reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional, se está diciendo que la participación de las Fuerzas Armadas va a ser por un periodo de 9 años, y que esta participación deberá ser extraordinaria, que deberá estar muy bien justificada, es decir, que no es una cuestión permanente, sino que de hecho el solo hecho de que sea un periodo por 9 años ya lo hace algo extraordinario, porque va a ser algo temporal. Y claro, yo personalmente creo que sí está justificada. No estamos defendiendo la reforma, es
consideramos una opinión que sí está justificada. Y también lo que se debe hacer, yo creo personalmente que más allá de estar preparando nuestro ejército para que combata una guerra externa, yo creo que debemos profesionalizarlos más en el enfoque de derechos humanos, que se acabe la tortura en nuestro país, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no nos esté haciendo llamados por cuestiones de tortura y por otras cosas en nuestro país, sino ir civilizando más a nuestras Fuerzas Armadas, que nos ocupen más en cosas internas y no solo las ocupemos cuando haya una inundación o el plan de N3 y otras de esas cosas. No minimizamos en ningún momento la tarea que hacen nuestras Fuerzas Armadas, nos dan seguridad, pero necesitamos más de ellos. Ahora recordemos que en todo el actuar del Estado mexicano debe estar conforme a lo establecido en la Constitución, y eso incumbe a todos y más a nuestras Fuerzas Armadas. Yo considero que si ponemos un marco jurídico bien establecido de respeto a los derechos humanos y a las comunidades indígenas y afromexicanas, como se está plasmando en el dictamen, y hay un seguimiento puntual, es decir, si se cumple al pie de la letra lo que se está plasmando en el dictamen de reforma, que está permitiendo que el presidente de la República tenga la facultad de hacer uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, yo creo que podemos llegar a buen puerto y a tener la certeza como país de que podemos tener mejor estabilidad. No nos vamos a enfocar hoy en si está en la descomposición del tejido social y del porqué del narcotráfico y otras cosas. Hoy únicamente estamos hablando de este dictamen de reforma constitucional que está permitiendo un uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública por 9 años. Recordando que el Estado mexicano tiene sanciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo dijimos hace un rato. Por ejemplo, en el caso Radilla Pacheco contra México. Imagínense, dice la Corte, el Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, en este caso de Radilla Pacheco, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida en los artículos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, si decimos que se cumple al pie de la letra o buscamos que se cumpla al pie de la letra lo establecido en la Constitución, pero también en los tratados internacionales que tienen enfoque de derechos humanos, podemos tener la certeza o darle la certeza a la nación que el actuar de las Fuerzas Armadas va a ser con estricto apego a los derechos humanos. Es decir, que tenemos que nosotros como país evolucionar y, ¿cómo decirlo?, ejecutar o que se puedan realizar los principios que ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas. Considero que si buscamos que nuestros militares tengan este enfoque de derechos humanos, que ellos precisamente son los que mejor tienen entendido el garantizar la seguridad nacional. Los actuales problemas de delincuencia como el narcotráfico, considero que son un problema de seguridad nacional. Entonces, si se cumple lo que se está estableciendo en la Constitución, que es nuestra norma fundamental, y profesionalizamos a nuestras Fuerzas Armadas a la par de profesionalizar a la Guardia Nacional, yo creo que en algún momento podemos darle la certeza, la seguridad que todos los habitantes de este país esperamos. Entonces, concluimos con este podcast sobre la importancia de que se respete la Constitución y que el actuar de las Fuerzas Armadas pueda ser con un estricto enfoque a los derechos humanos.